Es un gusto saludarlos a ustedes. Mi equipo conformado por Ángel Hernández, Fernanda Pérez, Valeria Pérez, Magda Tolentino, Cristian Torres, Ivana Torres, tenemos el gusto de presentarles el tema La bala que mitiga el riesgo con algunas aplicaciones con datos reales. Sin más por el momento, comenzamos. Al adentrarnos en el mundo de las inversiones, sabemos que el principal objetivo del inversionista es maximizar las ganancias tanto como sea posible, pero también sabemos que buena parte de los instrumentos financieros conllevan un riesgo. A estos los denominamos instrumentos de renta variable. Con el objetivo de disminuir el riesgo al que se expone el inversionista, explicaremos en qué consiste la diversificación del riesgo y cómo puede usarse para construir un portafolio que maximice las ganancias y se adecue al nivel de riesgo que el inversionista está dispuesto a aceptar. Entenderemos como portafolio o cartera de inversión a un conjunto de activos que pueden ser de renta fija o variable que componen al portafolio en iguales o en diferentes proporciones. De este modo, ya no solo consideraremos el rendimiento y riesgo de cada activo de manera individual, sino que tendremos un rendimiento y un riesgo de portafolio que dependerá de las proporciones de cada activo dentro de la cartera y de sus variaciones en el mercado. Para conocer el riesgo de un portafolio, recordemos primero que el riesgo o volatilidad de un activo se calcula mediante la desviación estándar. Veamos un ejemplo para más de un activo. Consideremos una cartera conformada en un 25% por el activo 1 y 75% por el activo 2, donde el activo 1 tiene una volatilidad del 0.20 y el activo 2 de 0.18, y la volatilidad de uno con respecto al otro es de 0.01. Para este ejemplo, la volatilidad estará dada por la suma del producto de la proporción al cuadrado por la volatilidad del activo al cuadrado, más 2 veces la multiplicación de las proporciones por la volatilidad de un activo con respecto del otro. En general, el riesgo de un portafolio compuesto por n activos está dado por la expresión que se muestra en pantalla, donde P representa la proporción del activo correspondiente a su subíndice, sigma IJ representa la variación del activo I con respecto al activo J, y sigma cuadrada I representa el cuadrado de la variación del iésimo activo con respecto a su rendimiento promedio. Veamos ahora cómo la diversificación de activos en nuestro portafolio nos permite manejar el riesgo de mejor manera. Lo que mostraremos a continuación está basado en la teoría de selección de carteras desarrollada por Harry Markowitz. De esta teoría podemos analizar el comportamiento de la volatilidad en dos diferentes casos. Para el primer caso, consideremos un portafolio compuesto por activos independientes entre sí, con rendimientos promedio M y volatilidades iguales denotadas por V. Para este caso, el rendimiento será constante, mientras que la volatilidad estará dada por la siguiente fórmula. Con la última expresión nos damos cuenta que al hacer cada vez más grande n, la volatilidad tiende a cero. Esta misma idea la intuimos de la gráfica que se muestra del lado derecho. Para el segundo caso, consideremos activos que no son independientes entre sí, pero que mantienen los supuestos de tener el mismo rendimiento y volatilidad. Lo único que cambiará será que la variación de cada instrumento con respecto de cualquier otro será mayor que cero. Por ejemplo, consideremos una sigma IJ de 0.3 V cuadrada. Bajo estas condiciones y aplicando la fórmula anterior, tendremos que sigma cuadrada estará dada por 0.7 entre n por v cuadrada más 0.3 v cuadrada. Para esta expresión no es difícil darnos cuenta que a medida que n tiende a infinito, la volatilidad tiende a raíz de 0.3 por v. Con lo anterior en mente, podemos usar el modelo de Markowitz para, de manera matemática, usar la diversificación de activos a modo que el riesgo que se adquiere por una cartera de inversión se reduzca sin cambiar el rendimiento promedio. Esto es de gran utilidad, ya que la conducta racional del inversionista establece que un inversionista preferirá un conjunto de activos que ofrezca un mayor rendimiento para un riesgo dado o bien un menor riesgo para un rendimiento dado. A fin de observar este principio en la práctica, veamos algunos ejemplos usando activos disponibles en el mercado. Comencemos viendo una idea en general. En el caso de dos activos, es más sencillo proponer las respectivas proporciones de los activos, pues en nuestra cartera las proporciones siempre tienen que sumar 1, por lo cual buscamos que uno sea el complemento del otro. Es por esto que proponemos P y 1 menos P para las proporciones. Tendremos dos ecuaciones paramétricas, la ecuación de rendimiento promedio y riesgo del portafolio. Se les llama paramétricas porque estarán escritas con respecto a nuestras proporciones P. La región factible será la región graficada resultante de estas dos ecuaciones. Se le conoce región factible porque en estos puntos es donde están las carteras de riesgo mínimo y rendimiento máximo. Veamos un ejemplo sencillo. Utilizaremos datos históricos diarios a un año de Bimbo y Alpec para los cálculos. Al ser un ejemplo con datos reales, primero calcularemos el rendimiento con la fórmula que viene a continuación con los datos de los precios anuales.
Se utiliza el precio de un periodo de tiempo delante entre el precio del periodo actual. Luego, se calculará el rendimiento promedio en Excel con la función promedio. De igual forma, obtenemos los riesgos de los activos individual con la función desbest.m y conjuntamente con la función covarianza.m. Con esto tenemos las ecuaciones paramétricas, las cuales nos van a ayudar a graficar cambiando distintos valores de P. Con todo el procedimiento de la lámina anterior, podemos obtener la gráfica riesgo-rendimiento con diferentes valores de P. A esta línea la conocemos como la región factible de una cartera. Ahora bien, obtendremos la región factible de una cartera con más de 2 activos. La diferencia es que los pesos los debemos modificar, pues ya no es únicamente obtener el complemento de otro. Para esto, vamos a hacerlo con un ejemplo. En este caso, lo haremos con 4 activos. Serán Bimbo, Alpe, Kellogg's y Soriana. Haremos el procedimiento como cuando teníamos 2 activos. Primero, obtenemos el rendimiento promedio de cada activo. Luego, obtenemos nuestra tabla de variaciones cruzadas. Para esto, tenemos que abrir una hoja en Excel para obtener números aleatorios que nos asistirán a obtener las 4 proporciones. Una vez simuladas las proporciones con la fórmula de PI, procedemos a calcular las funciones paramétricas de volatilidad y rendimiento. Con esto, cambiando por los diferentes valores de P simulados en Excel, podemos obtener nuestra gráfica. Podemos ver que esta gráfica simula una forma de bala a medias, pues se debe a que esta cartera de inversión tiene más puntos de rendimiento medianamente altos en diferentes escenarios. Sin embargo, notemos que aún se puede obtener la cartera de riesgo mínimo, pues la gráfica es una semiparábola. Otro método para obtener esta frontera es utilizando R para evitarnos la fatiga de simular las proporciones 2000 veces o más. También podemos comprobar si la gráfica de la cartera del riesgo mínimo es correcta, lo cual podemos confirmar, pues parecen tener la misma forma. Ahora bien, apliquemos el modelo de Markowitz para obtener la cartera de riesgo mínimo dentro de nuestra frontera eficiente. Para esto, utilizaremos Excel y Solver para el sistema de ecuaciones que se nos presenta a continuación. Una vez utilizadas las herramientas tecnológicas, obtenemos las proporciones de inversión en nuestra cartera que genera un riesgo mínimo de acuerdo con el modelo de Markowitz. Las proporciones que minimizan el riesgo y nos otorgan un rendimiento buscado es el siguiente. Finalmente, podemos entender mejor acerca de las inversiones y de la construcción adecuada de una cartera o portafolio de inversión, al igual que las aplicaciones acerca de la bala que mitiga el riesgo, la cual es conveniente por si necesitamos hacer una inversión de nuestro interés. Muchas gracias por su atención.